Hola, hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más que les comparto para saber qué actividades nos tocan y para explicar un poquito más el tema. En este video vamos a hablar de las actividades que nos corresponden en la materia de historia. Hoy tenemos que hacer la sesión número 2 que abarca de la página 57, que es esta que tengo aquí, y la página 58. Recordemos, muchachos, que estamos en la secuencia del dominio español y pues seguimos hablando de los españoles. ¿Qué es lo que pasó después de que derrotaron al Imperio Mexica liderado por Moctezuma, ¿sí? Después de la conquista de México Tenochtitlan. Y bueno, aquí hay 4 subtítulos. Aquí en esta sesión, ya los vieron, son 4 nada más. Y pues ya saben, hay que realizar un resumen de eso y también la actividad número 2, que es contestar lo que se nos pide de este lado basándonos en el mapa que aparece aquí. Y bueno, si se fijan, pues es una sesión corta y que no está nada difícil, de hecho está sencilla. Y aquí yo les sugiero que si no quieren hacer un resumen, con que pongan ideas claves, ideas centrales y que no copien todo así del libro, ¿sí? Que destaquen las ideas más importantes. No es necesario que pongan todos los nombres de los pueblos que vienen ahí, sino las cosas más relevantes en cuanto a los subtítulos, ¿sale? Ideas claras. Y ustedes las pueden construir, no nada más retomar lo que está ahí en el libro, también crearlas con sus palabras, ¿sí? Y bueno, yo voy a hacer aquí unos pequeños comentarios acerca de los subtítulos y ya si quieren ir tomando ideas de lo que vaya diciendo, pues está muy bien para completar su sesión. Y bueno, vamos con el primer subtítulo que dice Culturas y pueblos más allá de Tenochtitlan. Aquí mucha gente cree, o por lo general creemos, que la conquista de los españoles se logró con la caída de México Tenochtitlan, es decir, después de que los españoles derrotaran a los mexicas liderados por Moctezuma, ahí ya empezó toda la conquista española. Y pues esto no es del todo cierto, ya que hubieron otros acontecimientos que también ayudaron a que los españoles conquistaran más pueblos, ¿sí? Y bueno, después de que derrotaron al Imperio Mexica, los españoles entraron en contacto, negociación y guerra con otros grupos que no estaban sujetos a los mexicas. Recuerden que los mexicas quisieron imponer su autoridad hacia todos los pueblos, pero muchos de ellos se negaron ya que no compartían los mismos ideales y no les parecía lo que ellos hacían. Entonces, no se sentían gobernados por ellos. Por lo tanto, los españoles aprovecharon de esto y con ello derrotaron a los mexicas, pero también entraron en negociaciones y en guerras, ¿sí? Y pues varios de los pueblos a los que llegaron fue el reino de Tututepec de Oaxaca, también fueron con los purépechas en Michoacán, también en Tabasco, con los mayas allá en el sur y con los chichimecas en el norte. Fueron varios pueblos a los que ellos acudieron para hacer negociaciones, pero con los que también tuvieron varias disputas, ¿sale? Entonces, todo esto, muchachos, implicó un largo proceso para los españoles para avanzar a otros territorios y tuvieron en el camino varios aliados indígenas, ¿sale? Como fueron los Zempoalas, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula y Texcoco. Me voy a pasar al subtítulo número 2 que dice Otros procesos de avance y conquista. Los españoles entraron a distintas regiones del territorio, no nada más se quedaron en el Valle de México, esto es importante que sepan. Por ejemplo, Hernán Cortés después de todo esto se fue para Baja California y también para Honduras. Dice que Gonzalo de Sandoval se fue a Coatzacoalcos y a Pánuco. Otros se fueron a Michoacán, otros a Oaxaca y Chiapas, otros llegaron a Yucatán, otros a Guatemala y a Jalisco, ¿sí? Entonces aquí vemos que los españoles se desplazaron a varios lugares del continente americano
para poder ahí negociar o poder imponer su voluntad y gobernar esos pueblos. Y bueno, pues como fueron a varios lugares, les llevó esto mucho tiempo. Arribar a varios sitios les llevó varios años. Además, algunos indígenas no se dejaron someter con facilidad y también se rebelaban, ¿sí? Se ponían rebeldes y no querían que estas personas pues les conquistaran. Dice también que en el occidente de México fue tomado por Nuño Beltrán de Guzmán. Este personaje sometió a los purépechas con traiciones y fundó también lugares en Tepic, Culiacán, Guadalajara, en Purificación y en Compostela. Todos esos territorios formaron el reino de la Nueva Galicia, ¿sí? Y de esta nueva fundación partieron otras expediciones. Entonces otras personas fueron a otros lugares y ahí decidieron asentarse y conformar nuevos reinos. Y aquí se ve una imagen, déjenme la hago un poquito más ahí. Es una imagen del ejército encabezado por la persona que les decía, Nuño Beltrán de Guzmán, y también estaba integrado por los tlaxcaltecas y los españoles cuando fueron a Jalisco. Y ahí donde fue que se fundó el reino de la Nueva Galicia. Obviamente hoy lo conocemos como Jalisco, pero antes ahí los españoles decidieron ponerle Nueva Galicia. Luego me paso para acá, para la otra página, y vamos a hablar de los chichimecas, ¿no? Este subtítulo les suena conocido porque es un pueblo conocido. Y bueno, dice que los pueblos nortes de Mesoamérica, entre ellos los chichimecas, pertenecían a muchas culturas, ¿sí? Entonces había muchos idiomas, había gente que hablaba en un idioma y había gente que hablaba en otro. Entonces era un pueblo multicultural. Y dice que en esas partes había algunos grupos que eran seminómadas. Recordemos que los nómadas eran las personas que iban de un lugar a otro, ¿sí? No se quedaban en un lugar nada más, andaban de un lugar a otro, no podían asentarse en un lugar. Entonces decía que unos eran seminómadas, es decir, que a lo mejor se quedaban por un tiempo, pero ya después se volvían a ir. Y se dedicaban a la caza, a la recolección y a la agricultura. Esto es importante porque aquí vemos las actividades que ellos realizaban, ¿sale? A pesar de que también había pueblos seminómadas, había otros que eran sedentarios. Recordemos que los sedentarios eran los que sí se sentaban en un lugar y se quedaban por mucho tiempo o por toda la vida. Y bueno, estos vivían en pequeñas aldeas. Los mexicas los llamaban chichimecas, ¿sí? A esos pueblos del norte de Mesoamérica. Y este nombre trascendió a los españoles que no sabían diferenciar las características entre las culturas y los pueblos que conformaban esa región. Y por último, pues está la expansión hacia el norte. Como ya lo dije, los españoles, los conquistadores, se trasladaron a varios lugares de todo el continente, tratando de conquistar pues nuevos lugares, ¿sí? Entonces ellos avanzaron hacia la región norte. Fíjense aquí en el mapa, ya vemos que van para arriba, ¿sale? Se van acercando a la parte norte del país. Los indígenas les decían a ellos que en esas regiones existían muchas ciudades que estaban ricas en oro y en plata, ¿sí? Como lo es Zacatecas. Sin embargo, los españoles la tuvieron difícil porque no fue tan sencillo someter a estos pueblos del norte, ¿sí? Puesto que ellos se opusieron y ponían resistencia para no ser conquistados. Los españoles tenían que recurrir de manera continua al centro del territorio para solicitar varios hombres y agregarlos a su ejército y también varias armas. E incluso también tuvieron a varios indígenas como aliados, entre ellos los tlaxcaltecas, que participaban casi siempre en los enfrentamientos contra los chichimecas, ¿sí? Y bueno, ya a partir del siglo XVI,
los españoles lograron cierto dominio en las regiones de acá del norte y occidente del país. Pero a pesar de ello surgieron conflictos y las rebeliones surgieron ahí entre ellos con mucha regularidad y por bastante tiempo. Entonces el proceso de colonización de dichas tierras, es decir, de que ellos ya las conquistaran, se vivió en medio de rebeliones y constantes retrocesos. Es decir, que no les fue tan sencillo conquistar esa parte de México, ¿sale? Porque siempre había quien se oponía, no quería y estaban en constante peleas. Y bueno, ya por último ustedes van a hacer esta actividad que está muy sencillita. Hay unas preguntitas, les van a preguntar, por ejemplo, cuál es el clima que se maneja ahí entre los estados que aparecen, o qué recursos había en el norte para que los españoles se interesaran tanto. Eso ya lo habíamos visto, que era el oro y la plata. Se interesaban mucho en ellos y por eso querían conquistar esas partes, ¿sale? Y bueno, hay que contestar esos incisos en la libreta, no van a anotar el mapa, no lo van a transcribir, solamente las preguntas, ¿sí? Y con eso acabamos historia. Hasta la próxima.